Y para conocer más antecedentes o para entender más de lo que ha ocurrido en Japón con este enorme terremoto y sus réplicas, tomamos contacto a esta hora con Cristian Salazar. Él es geólogo, director de la Escuela de Geología y profesor titular de la Universidad Mayor, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos que esté conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de DiNews. ¿Cómo está usted, profesor? Y muchas gracias por conectarse. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Cristian, la primera consulta que quería hacerle respecto a lo que ocurrió en Japón es la magnitud. Estamos acostumbrados de que tenemos noticias recurrentes de Japón, de temblores. Es un país, se sabe, sísmico, como Chile, por ejemplo. ¿Cuáles son las razones geológicas que explican la situación de Japón? Bueno, Japón tiene bastantes similitudes con Chile. Y en este caso, Japón tiene una situación muy similar con un sistema de subducción. La placa pacífica está subductando bajo en la parte de Japón, también tiene otras complejidades, pero este terremoto se debe principalmente a eso, que fue un terremoto de subducción superficial. Si vemos la imagen, ocurre muy cerca de la costa, muy similar a lo que ocurrió anteriormente en Chile. Entonces, eso es el factor fundamental de lo ocurrido ahora. Los terremotos superficiales, lamentablemente, por sistemas de subducción, son los que causan más daño y estrago hacia la población. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Japón, en la costa pacífica oeste, es el lugar que concentra la mayor actividad sísmica de toda esta gran región del Pacífico. Cristian, la magnitud de 7,6 y las posteriores réplicas que se han sentido en Japón luego de este enorme terremoto, ¿son cifras normales para lo que ocurre en ese país? ¿Es una anomalía lo que ocurrió? Bueno, que 7.6 suena tal vez como un gran terremoto y con bastante estrago, está dentro, digamos, no está como en algo muy alto. Es un terremoto. Los terremotos más complejos, de mayor daño y todos son los sobre 8 grados, que Japón no está exento de que ocurran. Y todas las réplicas posteriores que han venido es parte del comportamiento que tiene. El día de ayer, 24 horas después del terremoto, habían ocurrido más de 100 réplicas de considerable magnitud, sobre 5 grados, incluso 6. No se desestima que en los próximos 2 días puedan haber eventos sísmicos de grado 7 o similar. Es fundamental lo que esté pasando las próximas 2 semanas, ya de que las réplicas, digamos, en su frecuencia y en su magnitud, deberían ir disminuyendo. Si esto sigue en aumento, se está hablando de otro tipo de escenario. Por eso, de hecho, la misma autoridad japonesa ha llamado a la población a estar muy atento frente al comportamiento en los próximos 48 horas y en las próximas 2 semanas, porque ahí se va viendo el rumbo que está tomando, digamos, la actividad sísmica en la región. Sí. Cristian, y en ese segundo escenario, ¿podría eventualmente recrudecer estos sismos? Es decir, aumentar la magnitud y la frecuencia. ¿Podría ser un escenario previsible? Previsible y poco probable, en el sentido de que ocurre, no es muy común. Por ejemplo, cito lo ocurrido en 1960 en Chile, para el terremoto de Valdivia. El día anterior, en Concepción ocurrió un gran terremoto, de grado 7 y un poco más. Y los esfuerzos en ese momento iban un rumbo hacia Concepción y viene al día siguiente el megaterremoto ocurrido en Valdivia. Entonces, son escenarios que ocurren en zonas donde hay mucho estrés, donde hay mucha acumulación de energía y ocurren estos eventos alrededor de 7 grados. Por ejemplo, también acá en Chile, en el año 85, en Algarrobo, se pensó en un momento que ese terremoto había liberado la energía, pero estudios posteriores indicaron de que eso fue una señal, un terremoto más, dentro de esta gran acumulación que está ocurriendo en la zona central de Chile. Las características del terremoto de ayer de Japón, técnicamente se habla que tuvo un comportamiento inverso. El comportamiento inverso técnicamente indica que está en el proceso de acumulación de energía. Entonces no es un terremoto, digamos, que del segmento, porque no son, digamos, la acumulación de energía no ocurre en segmentos, digamos, parciales, sino de que son grandes trazas de 200, 400 kilómetros, donde está este proceso de acumulación de energía. Y este terremoto de ayer
Es el tipo de terremoto que ocurre cuando son señales de la acumulación de energía, no de que se ha liberado energía. Entonces, por eso hace este llamado a la población y es crucial lo que sigue ocurriendo las siguientes horas y las siguientes 2 semanas. ¿Tiene alguna similitud con lo que ocurrido en el gran terremoto del 2011, donde recordamos las imágenes de ese enorme tsunami producido posteriormente a ese terremoto que afectó a una central nuclear también, que provocó grandes daños? ¿Tiene alguna similitud con ese? ¿O ese, a diferencia de lo que usted estaba explicando, fue un terremoto que liberó energía? Bueno, por un lado son ambos terremotos producto del sistema de subducción. Están geográficamente en diferentes lugares, por lo tanto están en diferentes comportamientos, en diferentes trazas, no hay una relación directa. Y claro, y el 2011 en Fukushima fue un terremoto que sí liberó energía en concreto. El de acá es un segmento pequeño, a pesar de que las imágenes como se muestran, sí fue un terremoto como tal, pero desde el punto de vista técnico es, por decirlo, dentro de este gran tramo, fue en un pequeño tramo y sigue aún en este proceso de acumulación de energía. Entonces, claro, mecánicamente, digamos, por el proceso que lo genera, es muy similar al de Fukushima, sistemas de subducción, pero la respuesta, el evento ocurrido, está en diferentes escenarios. Fukushima sí se concretó que liberó la energía, mientras que este otro sigue en el proceso de acumulación. A diferencia, por ejemplo, cito también el del 27 de febrero de 2010 en Chile, fue un gran segmento, fue un grado 8 y fue un proceso de liberación de energía. Entonces aquí, bueno, los reportes técnicos principalmente, digamos a nivel internacional, el Servicio Geológico Norteamericano es quien reúne y publica este tipo de información a nivel internacional para que todos puedan estar al tanto, digamos, tanto los organismos técnicos a nivel global y también para la prensa escrita, prensa radial, etcétera. Son informes técnicos muy completos de acceso para cualquier persona. Tras el terremoto se encendieron las alarmas en Sudamérica, por lo menos en la costa del Pacífico. Países como Chile y Ecuador inmediatamente pusieron alerta por la posibilidad de que ocurriera un tsunami, lo que fue rápidamente descartado por las autoridades chilenas. Por ejemplo, en Ecuador también ocurrió lo mismo, lo descartaron rápidamente. ¿Existe la posibilidad de que pueda ocurrir algún tsunami a raíz de este ciclo de temblores que está ocurriendo en Japón, o lo que pueda ocurrir en las próximas 48 horas? ¿Hay que estar atento en esta parte del mundo? Sí, hay que estar completamente atento. Digamos, una diferencia que tiene este terremoto ocurrido con el de Fukushima anteriormente. Esto ocurre, si aquí está Japón, ocurre en la parte oeste, la parte que mira hacia China, que mira hacia Rusia. Entonces ahí tenemos el mar de Japón. Y, digamos, tanto el continente como las islas de Japón hicieron de barrera para que no se propagara por el resto del Pacífico. A diferencia de Fukushima, que fue en el lado este, y ese queda toda la ventana abierta hacia el Pacífico. Por eso hubo impacto en Latinoamérica. Ahora, como viene esta seguida de réplica y esperando el comportamiento que tenga, y al menos van a haber eventos sísmicos alrededor de grado 7 nuevamente como réplica, sí hay probabilidad que ocurran tsunamis menores. Por eso ahí el llamado es de que es muy importante lo que ocurre en las siguientes horas. Es más alta la probabilidad que ocurran eventos menores al evento principal que ocurran eventos mayores al evento principal. Es una probabilidad, pero es más baja. Y a eso se debió, o sea, además Japón tiene un sistema muy, digamos, el más sofisticado del mundo. Japón tiene instrumentos literalmente clavados en el interior de la Tierra a 4 kilómetros de profundidad más o menos, en donde también eso ayuda mucho a la alerta de la población, ya de que son más o menos 20 segundos antes que se activan los sistemas de alerta temprana que llegan a los teléfonos, donde al menos la población alcanza a refugiarse o a acomodarse en algún lugar cercano dentro de su radio de acción para eventual caída de, si estamos en centros comerciales o en la misma casa, de buscar lugares cerrados y de protección para salvaguardarnos de cosas que puedan caer producto del terremoto. Entonces aquí estamos hablando, siempre hay que aprender mucho de lo que está ocurriendo en Japón, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, los nuevos protocolos, cómo lo están abordando y cómo se está comportando. Eso es fundamental. En términos prácticos, en Japón hubo un tsunami,
tan solo que la ola fue de 1 metro. Se estimó en un comienzo que podría llegar a 5 metros, pero ahí hay una serie de variables como la topografía marina, etcétera, las penínsulas que involucran, y eso termina desencadenando un tsunami principalmente de 1 metro de altura. Cristian Salazar, geólogo, director de Escuela de Geología y profesor titular de la Universidad Mayor, le agradecemos esta conversación con The News para explicar y entender un poco lo que está ocurriendo en Japón. Y lo comentábamos antes de esta entrevista, sabemos que Japón es un país sísmico, igual que Chile, estamos acostumbrados, tenemos cierta cultura sísmica y logramos entender lo que está ocurriendo allá en ese país, así que le agradecemos esta conversación y este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.